Bueno, muy buenos días nuevamente para la profesora y para las compañeras. Eh, Mi compañera Karen Daniela Ladino y mi persona vamos a exponerles sobre los fundamentos teóricos del lenguaje. Iniciamos con los estándares básicos de competencias del lenguaje. Como primera medida tenemos que hablar de la importancia del lenguaje. Y es que gracias al lenguaje las personas han creado universos de significados a lo largo de la historia. Y a medida que se van presentando necesidades, con respecto al pasar del tiempo. Además, estos significados que se van construyendo socioculturalmente eh, permiten tanto comunicarse, permiten informarse y permiten expresar e interpretar el mundo. Y además permiten relacionar todo tipo de contenidos con formas. Cabe aclarar que el lenguaje tiene cabida dentro de una sociedad que a la vez está inmersa bajo un contexto. El lenguaje no es solo verbal, sino que también es no verbal. Y este lenguaje no verbal se expresa a través de gestos, a través de movimientos. Entonces, el lenguaje, gracias a que está inmerso bajo una sociedad, podemos entender qué significa un guiño de ojo, podemos entender qué significa una mirada. Entonces, el lenguaje también se expresa a través de lo no verbal. Bueno, aquí podemos encontrar dos pilares fundamentales, de los cuales están basados en lo que mi compañero les decía anteriormente. Uno de ellos es la producción, en donde aquí encontramos que se genera una reconstrucción individual de la persona como tal, generando significados en donde lo que busca es expresar el mundo interior, interactuar con otros y transmitir cierta información al mundo exterior. Y la comprensión, el cual busca y reconstruye significado y sentido del mundo y genera como dicha interacción. En ambos podemos encontrar ciertas actividades cognitivas, como lo son la abstracción, el análisis, la síntesis, la deducción, la comparación y la relación. También podemos ver que en ambos están basados en el desarrollo de los procesos mentales y tienen que ver mucho, se relacionan con la interacción del contexto sociocultural y el contexto como tal ya social. También en estos procesos podemos encontrar la categorización, la organización y construcción sirven ambos como para crear una construcción de identidad tanto individual como social. Bueno, para poner en juego lo que acaba de decir la compañera, que es la comprensión y producción, se deben de generar situaciones propicias para el desarrollo del lenguaje. Entonces aquí los estudiantes deben de tener la oportunidad y la posibilidad de poder vivir experiencias significativas para su aprendizaje, en donde tanto el rol de productor y de comprensión se pongan en juego a través de actividades y se transversalicen con otras materias y con otro tipo de situaciones. Aquí cabe aclarar que, al igual que la importancia del lenguaje, también se debe de manifestar de forma verbal y no verbal para poder que el aprendizaje se torne significativo. Entonces, permitir al estudiante movilizarse como productor y receptor, y no solo en la escritura, también se deben de pasar a otros ambientes como lo son la música, el teatro, en donde puedan utilizar todo tipo de expresiones gestuales, todo tipo de expresiones verbales y que puedan poder adaptarse al lenguaje en el cual estén inmersos. Todo esto para poder que se logren reconstruir los significados y brindarle el valor y comprender las cosas que ya estén. Entonces, gracias a todo este tipo de situaciones, los estudiantes van a poder entender qué es lo que ya existe, qué es a lo que algo ya se le dio nombre y cómo podrían modificarlo. Además, las nuevas generaciones, gracias al lenguaje, van a poder darle nombre a nuevas cosas, objetos, fenómenos y situaciones que se vayan presentando. Bueno, aquí vamos a comprender un poquito más sobre los estándares básicos de competencias y la estructura que poseen.
entendiendo primero que están organizados en diferentes grupos de grados, que ya es desde primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo, octavo a noveno y décimo hasta 11, pues ya así de forma secuencial. Y hay varios factores por los cuales están organizados. El primero de ellos es la producción textual. El segundo es la comprensión e interpretación textual, la literatura, medios de comunicación y otros sistemas simbólicos y ética de la comunicación, que ya pues más adelante los explicaremos un poquito más. También hay que tener en cuenta que pues la lectura de esta es vertical, de vertical a horizontal y tiene pues está organizado tanto por temáticas y conceptos dependiendo del estándar. También cabe aclarar que aquí la literatura se comprende como la estética del lenguaje y que la ética de la comunicación, a pesar de que se plantea como un factor independiente, de hecho está inmersa en los otros cuatro factores. Entonces, la ética de la comunicación también es uno de los factores más importantes y que a pesar de que se trabaje producción textual o comprensión, la ética de la comunicación siempre va a estar presente. Ahora, con la organización de estos estándares, se recogen los ejes de los lineamientos curriculares para el área de lenguaje. Los estándares de competencia no trabajan individualmente y mucho menos pretenden como irrumpir el trabajo de los lineamientos, sino que al contrario, pretende integrar todo tipo de lineamientos con estos estándares que se plantean. Entonces, esta organización permite activar los procesos de construcción de sistemas de significación, los procesos de interpretación y producción de textos, los procesos culturales y estéticos asociados al lenguaje, el papel de la literatura, los principios de interacción y procesos culturales implicados en la ética de la comunicación y los procesos de desarrollo de pensamiento. Entonces, como podemos ver, estos lineamientos guardan mucha relación con estos factores que se plantean en, en los CBC. Bueno, entonces aquí, como para entender un poco más también de esto, encontramos ya la estructura como tal, visualizada en estos cuadritos, en donde lo primero que encontramos es el factor, y pues que es como un enunciador en donde encontramos identificado el proceso y el subproceso. Luego seguimos con el enunciado identificador, en el cual podemos encontrar ya especificado el saber y la finalidad en el cual está enfocado. Asimismo, en las condiciones que se generan en el momento. Y el siguiente que encontramos un poquito más abajo es el subproceso. Acá se manifiesta como tal ya el estándar y lo que se debería trabajar y ajustar, recordando así pues que se depende tanto de las necesidades de los estudiantes, la característica de la institución, el contexto en el que se encuentran y cómo el docente planea incluirlo en sus clases o la forma en que lo va a trabajar. Bueno, ya en este apartado vamos a dirigirnos a lo que son los estándares de competencia que nos competen a nosotros para poder trabajar en esta práctica, que son los de grado tercero. Hay un punto muy clave y es que estos estándares de competencia son secuenciales y son reversibles. ¿Qué quiere decir con que son secuenciales y reversibles? Como vemos en este ejemplo, voy a ampliar un poco la pantalla. Al ser secuencial, eh, este factor de producción textual que es produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas que se establece entre el grado de primero a tercero, guarda una correlación y una secuencialidad con este estándar de producción textual en el grado de cuarto a quinto que dice, produzco textos escritos que responden a diversas necesidades comunicativas, como ya había visto en el grado de primero a tercero, pero aquí la secuencialidad es que estos textos siguen un procedimiento estratégico para su elaboración. ¿Y qué quiere decir con reversible? De que si algún docente logra visualizar una necesidad en su grupo y necesita coger un estándar del grado cuarto para poder manejarlo en tercero, lo puede hacer sin ninguna dificultad, ya que este documento no se plantea
como algo fijo, sistémico y lineal, sino como ya venía diciendo, secuencial y reversible. Entonces, como les decía mi compañera Karen Daniela, eh, aquí podemos evidenciar los factores que antes les mencionábamos: la producción textual, la comprensión e interpretación textual, la literatura, los medios de comunicación y la ética de la comunicación. Aquí ya tenemos el enunciado como tal, y aquí tenemos los subprocesos. Como les venía diciendo, al ser secuencial y pues que tiene un orden específico, como docentes no podemos, en esto que es la producción de textos orales, no podemos pedirle a los estudiantes que, bueno, no acá, sino en los textos escritos, que, que eligen, por ejemplo, un tipo de texto que requiere el propósito comunicativo, cuando, por ejemplo, aquí no tienen unas ideas claras de qué es lo que quieren decir, ¿cierto? Ni cómo, ni mucho menos cuál va a ser esa fundamentación de su situación comunicativa. Entonces, todo va a tener un orden y una secuencia. Aquí en la comprensión de textos igual, aquí ya pasan de ser productores a comprensores para poder determinar qué es lo que el mundo, los textos, sonido, imágenes quieren decirles. Aquí ya tenemos, aquí tenemos la literatura, los medios de comunicación y la ética de la comunicación. Como les mencionaba anteriormente, esta ética de la comunicación está inmersa en todos los factores. Entonces, ya los dejo aquí con mi compañera que les va a explicar esos últimos tres factores. Bueno, aquí también hay algo muy importante a resaltar y es que asimismo como son secuenciales y cada uno de ellos conlleva al entendimiento de los demás, también el docente al momento de plantearlos puede organizarlos de tal forma que pueda utilizar varios o implementar varios en una misma clase o actividad, desarrollándolos esto con el fin de que sean como, de que el estudiante entienda un poco mejor. Bueno, en estos últimos factores como tal, se busca más que todo ya el desarrollo cognitivo y lo que implica que se junte con la comprensión de los anteriores que mencionaba mi compañero. Y como les decíamos anteriormente, aquí la autonomía del docente pues tiene que ser fundamental, ya que si necesita algún estándar básico de competencia de grado de cuarto o quinto para manejarlo y modificarlo al grado de primero a tercero, lo puede hacer. Aquí ya cerramos lo de los estándares básicos de competencia y nos vamos a los DBA, que son los derechos básicos de aprendizaje. Bueno, aquí podemos ver que los DBA son un conjunto de aprendizajes estructurales para un grado y área particular. Estos surgen directamente desde el Ministerio de Educación, entendiéndolo así como un conjunto en donde se ven las áreas principalmente del lenguaje, la matemática, las ciencias naturales y sociales. Se forman como un conjunto de habilidades y procesos, como lo decíamos anteriormente, y conocimientos que potencializan los procesos de aprendizaje y transformación en el desarrollo. Los DBA comprenden una estructura de desarrollo tanto en el presente como en el futuro de un individuo. Estos aprendizajes se encuentran estructurados en un grado y área en particular. Los DBA no constituyen un planteamiento curricular por sí solos. Es por eso que se deben articular con enfoques, metodologías y estrategias, al igual que los CBC. Los derechos básicos de aprendizaje son secuenciales y reversibles, ya que el docente puede utilizar lo que considere pertinente a su grupo, sea del grado correspondiente o uno mayor o menor. Bueno, también encontramos que en ellos, como lo mencionábamos, están muy enfocados tanto a las habilidades y actitudes que exige un ejemplo o que está enfocado la institución o el contexto en el que se encuentran. También debemos recordar que un ejemplo deben tener mucha coherencia tanto con los lineamientos. Y para utilizarlos los podemos como enfocar o articular
con metodologías o estrategias. Y estos promueven un poco pues la flexibilidad curricular. Bueno, los DBA, también como lo mencionó la compañera, guardan una gran relación con lo que tiene que ver los lineamientos curriculares, entonces trabajan en conjunto y su intención siempre va a ser integrar todos estos procesos. Hay que tener en cuenta que en estos DBA, como ya vamos a mostrarles en la siguiente diapositiva, hay unas evidencias que le permiten al docente observar si los objetivos se están cumpliendo o no por parte de los estudiantes. También existen una especie de ejemplos, los cuales muestran la capacidad que tendría el niño para poder apropiarse del aprendizaje. Son ejemplos de situaciones reales que podrían presentarse dentro de un aula. Y que el contexto claramente focaliza la enseñanza, que si no tenemos en cuenta el contexto, pues el aprendizaje va a ser totalmente desorientado y desenfocado por parte de los estudiantes. Bueno, aquí otras de las ventajas es que buscan que sean fáciles de comprender para quienes hagan parte del proceso educativo, aquí incluyendo a los padres de familia, docentes y como tal todos los actores claves que tienen que ver en este proceso. También no existe un orden para trabajar, ya que pues lo que se busca es que al terminar el año se logre comprender es como tal el aprendizaje, no que vayan secuencialmente o que vayan todos a un ritmo, pero que sí se logre como cumplir el objetivo. Y las experiencias son de gran ayuda para articular los DBA. Aquí se quiere lograr alcanzar varios aprendizajes por experiencias simultáneamente, que todos sean como a base de experiencias y no tanto como muy secuencial. Bueno, ya para poder tener un poco más claro es la estructura de los DBA, en donde esta parte azul que va numerada es el enunciado, el cual hace referencia al aprendizaje estructurante para el área, que se plantea el objetivo como tal. En el primer subtítulo tenemos este subtítulo azul, que son las evidencias, las cuales expresan aquellos comportamientos, aquellos saberes los cuales muestran a los maestros si se está alcanzando el aprendizaje que se expresa en enunciado de referencia. Y por último tenemos el segundo subtítulo, que es el ejemplo, el cual expresa una situación real de cómo estas evidencias están siendo concretadas en el aprendizaje de los estudiantes. Y aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a dirigir al DBA del grado tercero, obviamente el área de lenguaje, para poder que puedan evidenciar esa estructura. Y claro, cómo está dirigida al grado, perdón, al área. Bueno, como podemos ver, eh, aquí está el área de énfasis que es lenguaje y enseguida está el grado correspondiente. Como les veníamos mostrando, no me devuelvo, este enunciado que está acompañado de un número es el cual hace referencia al aprendizaje y es que el primero nos dice que es que comprende las funciones que cumplen los medios de comunicación propios de su contexto. Como les decía, el contexto tiene que ser, perdón, el contexto focaliza el aprendizaje. Aquí están las evidencias de aprendizaje, que son todos aquellos indicios que demuestran al maestro si se está aprendiendo o no. Y es que por ejemplo, esta evidencia que es reconoce los usos de los medios de comunicación con los que se relaciona como periódicos, revistas, noticieros, vallas publicitarias, afiches e internet, demuestra de manera clara que comprende este objetivo.
Y el ejemplo, como les mencionaba anteriormente, que es una situación real, dice así: durante la exploración de los medios de comunicación que hay en su contexto, comparte con sus compañeros sus conocimientos sobre las definiciones, características y funciones de los medios de comunicación. Aquí la docente le pregunta: Manuel, ¿sabes qué características tiene el periódico y para qué nos sirve? Y Manuel responde: claro, eh, Luisa, el periódico puede ser virtual o impreso. Viene dividido por secciones y nos sirve para mantenernos informados de lo que pasa en el mundo. Entonces él está relacionando el periódico con su función. Además, también compara esta información y diferencia los formatos. Entonces, como ven, este ejemplo está es muy clave. Es un ejemplo, la verdad, muy idealista. Para el segundo tenemos igual, que comprende que algunos escritos y manifiestos artísticos pueden estar compuestos por texto, sonido e imágenes, que las evidencias también deben demostrar que este objetivo se debe estar cumpliendo y que el ejemplo está totalmente dirigido a lo que es tanto las evidencias y el enunciado. En el tercer y cuarto igual, que reconoce algunas características de los textos narrativos, tales como el concepto de narrador y estructura narrativa a partir de la recreación y disfrute de los mismos. Las evidencias nos dice que diferencia entre textos ficcionales y no ficcionales, eh, que también comparte con sus compañeros los textos con los que interactúa en clase. Para ello, retoma elementos como la entonación, la gesticulación, el manejo escénico, y como podemos ver aquí, mm, la estudiante está cumpliendo con ese tipo de evidencias. E igual para el número 4. Y ya los dejo con el 5, 6, 7 y 8. Bueno, aquí también podemos evidenciar como en la primera parte donde está el número y nos explicaba pues nuestro compañero Miguel, se encuentra como tal el factor a desarrollar. Entonces, en ese caso es identificar el papel del emisor, el receptor y sus propósitos comunicativos en una situación específica. Aquí en el ejemplo podemos ver cómo la profesora intenta ponerles una situación en el cual por medio de ella se genere este reconocimiento. Entonces, aquí ella nos dice, ella les pregunta, ¿quién es la persona que está hablando? ¿Qué es un biólogo? ¿Cuáles son las características de los gorilas? ¿Para qué nos sirve ver este documental? Esto con el fin de lograr que las preguntas que y de los propósitos evidenciados que ella quiere generar salgan de forma espontánea. Entonces, en este caso sería asociar la intención comunicativa con el contexto en el que se producen los enunciados y el rol que desempeñan los interlocutores, o cómo organizar secuencialmente las ideas que comprenden de un texto oral, o deducir información de un emisor y pues a partir de las características, que es como lo que ella intenta hacer ahí, sacar esas preguntas sin necesidad de ponerles como identifica el emisor, no, sino como ella generando esas situaciones propicias para que ellos mismos generen como ese conocimiento. Aquí podemos ver igual el factor que se interpreta el contenido y la estructura del texto, correspondiendo a preguntas de orden inferencial y crítico. Entonces acá se les trabaja como el ejemplo es que se les trabaja una lectura en donde ellos ubican pues el contenido de un texto y lo relacionan con la situación comunicativa. También utilizan el contexto para inferir información y pues reconocer las diferencias de las estructuras de diferentes textos de tipo escrito. Entonces acá el ejemplo nos muestra como la utilización de un texto en donde ellos pueden como trabajar la estructura, diferenciar la estructura con otros textos, interpretar como tal el manejo del texto para así alcanzar como a lograr el factor que se quiere obtener. Bueno, por último encontramos estos dos en donde el factor sería producir textos orales breves de diferente tipo, ajustando al volumen, el tono de la voz, los movimientos corporales y los gestos al tema y a la situación comunicativa. Entonces acá un ejemplo de la actividad que se les colocó como es como preparar un test, un diálogo, atendiendo al esquema de planeación como el siguiente. Entonces se les plantea como un desarrollo paso a paso
en donde se genera como una situación de diálogo, en el cual pues se busca que ellos comprendan de forma como implícita los objetivos de las evidencias. Miguel, muestras el 8, porfa. Bueno, y por último, pues encontramos este que es ya la producción de textos verbales y no verbales, en los que tienen en cuenta aspectos gramaticales y ortográficos. Acá hay algo que pues es como de resaltar y es como desde el número 1 se empieza a trabajar es en el reconocimiento, en la clasificación, en la interpretación, estructura y ya en estos últimos se empieza a trabajar es ya la producción como tal de los textos. Entonces acá pues se quiere que se escriban diversos tipos de textos, seleccionar palabras, escribir textos. Acá como lo dice, reconocer que algunos sonidos se corresponden por diferencias de gráfamas y lo que tiene que ver como con la estructura. Y acá pues el ejemplo que pone es que se diseñan textos que permiten comunicar un mensaje de manera efectiva. Entonces ya se ponen más como en la creación de textos que tengan que ver con tanto con el contexto como ya de forma más práctica. Bueno, como lo decía la compañera, de que hay una particularidad y es que en el primero se empieza con interpretación y el último ya pasa a lo que es producción, demuestra esa secuencialidad que nos ofrece tanto los DBA como los EBC. Como les decía, con los estándares básicos de competencia, si se necesita algún DBA del grado cuarto para aplicar el grado tercero con respecto a las necesidades de los estudiantes, se puede hacer sin ningún problema. Y por último pasamos a los lineamientos. ¿Qué son los lineamientos? Los lineamientos son todo tipo de orientaciones, puntos de apoyo, guías que brindan estos diferentes criterios y herramientas a las instituciones y su construcción curricular. Estos lineamientos no irrumpen en lo absoluto en los proyectos educativos institucionales. Por el contrario, ayudan a articularlos, ayudan a integrarlos y potencian su desarrollo. Entonces se plantean como planes de estudio, procesos de formación integral. Ahí, como les decía, son aquellos métodos de enseñanza que integran todos estos proyectos educativos institucionales y que además estos lineamientos curriculares generan una autonomía curricular, ya que el docente tiene un gran reto con tantos documentos que se le plantean. El PEI, los lineamientos, los DBA y los EBC, pero el docente debe ser muy autónomo y muy consciente de qué es lo que necesitan sus estudiantes para poder planificar lo que sea más pertinente para sus aprendizajes y para sus niveles de conocimiento. Bueno, aquí quisimos profundizar también un poquito más sobre el marco teórico y como los lineamientos y decretos que rigen esto. Entonces, el primero que encontramos es el decreto 1860 de 1994, el cual está enfocado al currículo y lenguaje y a la concepción como tal del lenguaje. En él se desarrollan ya los aspectos pedagógicos y organizativos generales del servicio público educativo, el cual ordenan desde ahí los indicadores de logros que se fijan en conjuntos de grados. También de ahí se desprende la Ley 115 de 1994, el cual está comunicada por el Ministerio de Educación. Es una ley general en el cual se especifican más a fondo los indicadores de logro y determinación de los lineamientos. Aquí hay dos artículos como fundamentales que podemos encontrar y es el artículo 77, en el cual habla de una autonomía escolar en donde las instituciones son como las que crean su propio currículo y los logros a partir pues de los lineamientos curriculares y los indicadores que se los ofrecen. Y el artículo 19, el cual especifica los procesos de los saberes, las competencias y los valores que se han de desarrollar.
Y por último, la resolución 2343 de 1996, en el cual se adopta pues el diseño de los lineamientos generales e indicadores de logros. Entonces acá como todo lo que tiene que ver con los niveles y fines de la educación. Y pues vamos a pasar a ver como un pequeño video en donde explican más como los lineamientos enfocados ya al área del lenguaje. Miguel, prende el micrófono a ver si se escucha, porfa. Dani, mira que me presentó un problema con el micrófono. Presentémoslo así. Listo, listo. Bueno, entonces con este video queríamos como profundizar un poco más sobre qué es lo que se trabaja en los lineamientos correspondientes pues a esta área. Muchas gracias por su atención. Gracias. Bueno, chicos, muy bien, gracias. Quisiera preguntarle a los compañeros si quedó claro o tienen alguna duda frente a cómo están organizados los estándares de primero a tercero, ¿sí? Teniendo en cuenta las diferentes categorías en las que están organizados, teniendo en cuenta la producción textual, cómo están desde la comprensión e interpretación textual, desde la literatura, desde la ética de la comunicación y desde los medios y otros sistemas simbólicos, ¿sí? Entonces vemos cómo están organizados los estándares desde estas 5 categorías y cómo están organizados además por grados y podemos ver que al finalizar tercero, porque no aparece como en primero deben de aprender esto, en segundo esto y en tercero esto, sino que al finalizar tercero, ellos deben de tener ciertas competencias ya en la producción textual, en la comprensión, en la literatura, en la comunicación, que están pues acá en estos estándares. Y ya en los derechos básicos del aprendizaje, si hay derechos puntuales para cada grado y como lo socializaron los compañeros, ya para tercero hay ciertos derechos básicos, ciertas competencias ya específicas para este grado. No sé si alguien tiene alguna pregunta o algo que les quiera pues preguntar a sus compañeros. Profe, por mi parte quedó todo muy claro. Antes me ayudaron como a recordar porque es parte de esto ya lo habíamos visto en la didáctica.
Listo, Andrea, muchas gracias. Entonces, muchas gracias a Miguel y a Karen. Yo ahora tuve una equivocación diciendo que la exposición era de Miguel y Andrea, pero Miguel y Karen, muchísimas gracias. Entonces, de esta manera podríamos continuar. Voy a mirar acá mi agenda. Podríamos continuar entonces con el grupo 3, que es el de Andrea y Jazmín, con educación física. Entonces, adelante, las escuchamos. Ahí ya pueden ver bien. Sí, André, yo veo. Listo. Bueno, buenos días para todos. Vamos a hablarles sobre el área de educación física, recreación y deporte. Vamos a tocar el tema de concepciones de la educación física, conceptualización y definición del área, procesos en el campo de la educación física, competencias en la educación física, las competencias y desempeños en educación física desde los grados de primero a tercero, que pues es el tercero es el que nos corresponde, y las grandes metas de formación del área en educación física, recreación y deporte. Pero antes vamos a iniciar con unas palabras que deben ser puestas en escena porque son las que componen la educación física actualmente. Y digamos que no solamente son los juegos, la recreación, no, es el conjunto de juegos, cultura, recreación, higiene, deporte, cuerpo sano, competencia, capacidad, desarrollo emocional, ejercicio, flexibilidad colectiva, aptitud individual. ¿Listo? En el documento de lineamientos curriculares se da la concepción de la educación física y se debe tener claro que a partir de la Ley 115 de 1994, el área de educación física, recreación y deporte origina uno de los fines de la educación colombiana. Em, una de las áreas fundamentales del currículo que se dicen en el artículo 23 de esta ley y además constituye un proyecto pedagógico transversal que se aclara en el artículo 14. Se reconoce la educación física, recreación y deporte como una práctica social del cultivo de la persona como totalidad de todas sus dimensiones, cognitiva, em, comunicativa, ética, estética, mental, lúdica y no solo en una de ellas. Es decir, todas estas dimensiones se deben de tener en cuenta, no solamente enfocarnos en una. Y digamos que en la escuela más que todo se enfocan en la lúdica, pero lo que se debe de tener en cuenta es que debe incluir todas estas dimensiones. Bueno, Bueno, segundo, conceptualización y definición del área. Entonces, como nos decía Andrea, la educación física la componen una serie de énfasis y no solamente uno. Entonces tenemos énfasis en la enseñanza y la práctica del deporte y la condición física, énfasis en las actividades recreativas y de tiempo libre, énfasis en la psicomotricidad, énfasis en la estética corporal, el mantenimiento de la forma y la salud, y énfasis en expresión corporal, danzas y representaciones artísticas. Entonces, todos estos énfasis componen lo que es la educación física y podemos movernos en todos ellos, trabajarlos y no enfocarnos solamente en uno que muy tradicionalmente pues es solo el ejercicio del deporte. Así que André. En los lineamientos nos define la educación física partiendo de estos cuatro
pilares, temas. Entonces nos dicen que la educación física es una disciplina pedagógica porque tiene la responsabilidad de formar un ser humano integral, desde todas sus fases, desde todo lo que compone el ser humano. Es una práctica social porque depende de un contexto y define mi cuerpo y cómo me expreso, cómo comparto con los demás a partir de cómo es mi cuerpo. Es un derecho del ser humano, ya que está establecido en la Carta Constitucional y hace parte de los principios educativos. Y por último, nos dicen que la educación física es una disciplina del conocimiento, ya que tiene sus propias investigaciones, sus propios conceptos, sus propios temas. Ya. Bueno, ahora en los procesos en el campo de la educación, de la educación física son 6. Entonces está el desarrollo físico-motriz, organización del tiempo y el espacio, formación y realización técnica, interacción social, expresión corporal y recreación lúdica. Voy a dar un breve ejemplo para ver cómo desde acá, desde la formación y realización técnica, tiene que ver con el desarrollo de habilidades, la potenciación de destrezas de los estudiantes para poder llegar al campo técnico y en este caso en el campo deportivo, ya que la formación y realización tendría que ver con lo que es el deporte como tal, no con la motricidad, ni con la expresión, ni, ni lo, digamos, lo mental, aunque todo tiene que ver, influye en la comunicación, en lo cognitivo y en lo mental, pero no es como el enfoque. Bueno, cada uno de estos procesos tiene 3 niveles diferentes. Y pues continuemos con el ejemplo de la realización técnica. Entonces dice, habilidades básicas de movimiento. Digamos, están enseñando el voleibol. En este primer nivel se debe saber como mínimo lo que es la posición del cuerpo y de las manos que se debe tener para realizar este deporte. Habilidades técnicas de movimiento. Ya cómo es el desplazamiento en el área, cuáles son las posiciones que hay dentro del juego. Y en el nivel 3, aplicación y variación de técnicas y tácticas. Es decir, acá ya se debe de saber todo junto, cómo se hace un saque, cómo es la posición en la cancha, cómo es la posición del cuerpo y de las manos, cuáles son los sistemas de juego, como lo puede ser el sistema 4-2 o el sistema enroque. Bueno, esto ya se ve cuando se está en el colegio. Cuarto, tenemos las competencias de la educación física. Bueno, nos dicen que corresponde a la educación física, recreación y deportes desarrollar competencias que vinculen las distintas dimensiones de la persona en situaciones en las que éstas se desenvuelven de manera práctica. Entonces, nos dicen que el ser humano se compone de distintas dimensiones y las competencias hacen ver que la persona sí se desarrolló en todas estas. Entonces, tenemos 3 competencias: la competencia motriz, la competencia expresiva corporal y la competencia axiológica corporal. Sigue, André. La competencia motriz, bueno, dice, está entendida como la construcción de una corporalidad autónoma,
que otorga sentido al desarrollo de habilidades motrices, capacidades físicas y técnicas de movimiento. Nos dicen que pues, es esa capacidad, ¿cierto?, de desarrollar ciertos movimientos, ciertas capacidades, ciertas técnicas, pero no solamente es la capacidad del movimiento, hacer el movimiento porque sí, sino con un sentido. La competencia se trata de hacer el movimiento dándole un sentido, no solo el movimiento porque sí. La competencia expresiva corporal. Bueno, aquí nos hablan de que la persona debe conocerse a sí mismo, debe conocerse como una persona que tiene ideas, sentimientos y emociones. Pero no solamente eso, sino que también debe desarrollar ciertas técnicas para manejar sus emociones. O sea, sabe que tiene emociones y sabe cómo manejarlas. Sabe cómo liberar tensiones, cómo superar miedos y cómo aceptar su cuerpo. Y además de eso, después de conocerse y saber controlarse, manejarse, puede expresarse con otras personas, puede manejar su cuerpo para expresar sus ideas, sus sentimientos a través de gestos, posturas, danzas, etcétera. Y la competencia axiológica corporal nos dice que después de que la persona se conoce cómo expresarse, reconoce que hay un otro, el cual también tiene mis mismas características y debo convivir con ese otro. Y aprende a convivir con el otro a partir de valores que ya están culturalmente y socialmente establecidos. Bueno, competencias y desempeños en la educación física que se dan desde el documento 15 de orientaciones pedagógicas de la educación física. Entonces les voy a compartir esta pestaña para que se vea mejor. Entonces, desde los grados de primero a tercero están establecidas. Y como podemos ver, acá está la competencia motriz, la competencia expresiva corporal y la competencia axiológica corporal, desde las dimensiones de las que se hablaban al principio. Entonces vamos a leer un ejemplo. Desde la competencia motriz, dice, exploro posibilidades de movimiento en mi cuerpo a nivel global y segmentario. Exploro formas básicas de movimiento y combinaciones con elementos y sin ellos. Exploro pruebas de medición de mis capacidades físicas y llevo registro de ellas. Resuelvo las diversas situaciones que el juego me presenta. Desde la competencia expresiva corporal, exploro manifestaciones expresivas para comunicar mis emociones, tristeza, alegría, ira, entre otras, en situaciones de juego y actividad física. Desde la competencia axiológica corporal, aplico las recomendaciones sobre higiene corporal antes, durante y después de la actividad física. Todo esto con base a lo que el niño pues se logra visualizar si el niño sí está cumpliendo con esas competencias. Leamos otra. Identifico variaciones en mi respiración en diferentes actividades físicas. Exploro la práctica de diferentes juegos deportivos individuales y grupales. Sigo orientaciones sobre hidratación, nutrición e higiene para el adecuado desarrollo de la actividad física. Juego de acuerdo con mis preferencias en el contexto escolar.
Desde la competencia expresiva corporal, dice, exploro gestos, representaciones y bailes. Competencia axiológica corporal, identifico mis capacidades cuando me esfuerzo en la actividad física. Y esto es lo que compone las tres competencias y las dimensiones. Ahora, no sé, vamos a ver este video para ver lo que la educación física logra y hasta dónde podemos llegar con ella. En Agosto y Catronics, los envíos son gratis a 600 municipios. Thanks for joining us. Thanks for having me. All right, let's do this. Scene zero, take one. Mark? So we've got one question that we want to ask you today. Okay, well, what's that question? The question is, if you could change one thing about your body, what would it be? Only one. I would change my forehead. I have a really big forehead. I'd like to be taller. The puffiness of my face. My ears. I have big ears. Stretch marks after having a baby. A lot of times, like, kids would make fun of me, like, hey man, you get big ears, you got Dumbo over there, you know? Definitely my skin, because I've dealt with acne and eczema issues ever since I was a little kid. 我小时候，因为大家比较喜欢大眼睛的那种美女，所以我就也希望自己眼睛能大一些。Growing up, like a lot of people call me like five head, and like your forehead's so big. They've always like would say something to me about it. Yo diría porque muchos todos caminan derecho y como que mi pie está un poco chueco. When I was younger, I felt like I wasn't quite adequate enough. Can you sit on the chair? No. All right, I'm going to ask you one question. What's the question? If you could change one thing about your body, what would you change? You know, have a mermaid tail. Probably like a shark mouth, so I could eat a lot of stuff. I could have teleportation in my body. Extra pointy ears. I want legs like a cheetah so I can run faster like a cheetah. I could have wings so I could fly. I don't think there's anything to change. I like my body actually. Yeah, you wouldn't change anything? Nothing else. Just a mermaid tail. A lot of people obsess about getting older and about the wrinkles. I love my white hair. I loved it when it started turning white. It's one of those things, because I chose to stay this way, because it just wouldn't be me if I totally changed the way I look. Listo, chicas, terminaron.
No, profe, no sé qué pasó. Ah, Sí. bueno, bueno. Entonces, Andrea, vuelve a comparte la pantalla, por Sí, favor. ya. Listo. Listo. Ahí ya la pueden ver. Sí, André. Listo. Bueno, y por último, tenemos 6 grandes metas de la formación en el área de educación física, recreación y deporte. Entonces tenemos como primer meta promover el cultivo personal desde la realidad corporal del ser humano. Esta nos quiere decir que se quiere que la persona o el niño sepa definir quién es. La segunda, aportar a la formación del ser humano en el horizonte de su complejidad. Entonces nos dicen desde su complejidad, porque ya se reconoce que el ser humano pues es diverso, tiene diferentes dimensiones y lo que se quiere es aportar a la formación en todas esas dimensiones. Entonces, como mostraban en el video, tocaban una parte que, por ejemplo, puede ser el autoestima, el reconocerse, el reconocer las diferencias del otro, porque nos contaban que siempre se hace las diferencias de los cuerpos de los demás, pero si reconocemos que el ser humano tiene diferentes cuerpos, que todos están bien, que así es el ser humano, pues se evitaría este tipo de cosas. Tercero, contribuir a la construcción de la cultura física y a la valoración de sus expresiones autóctonas. Entonces, lo que nos quieren decir aquí es que se quiere que el niño, la persona, se reconozca en su contexto, en su cultura, y reconozca y haga suyo lo que nos hace colombianos. Cuarto, apoyar la formación de cultura ciudadana y de valores fundamentales para la convivencia y la paz. Entonces, nos dicen que a través de ejercicios, de juegos, podemos implementar que los niños se relacionen, se conozcan, conozcan sus diferencias, etc. Quinto, apoyar una educación ecológica base de una nueva conciencia sobre el medio ambiente. Entonces nos dicen que si el niño se reconoce, cuida su cuerpo y reconoce pues lo que lo rodea, entonces asimismo cómo se cuidará su ambiente y es, pues, es lo que se quiere lograr. Y por último, desarrollar la pedagogía de la inclusión de todas las personas en prácticas de la educación física, recreación y deporte. Entonces nos dicen que se ha tendido a enfocarse solo en esos niños que tienen ciertas habilidades ciertas habilidades en el deporte y se ha dejado de lado los que no demuestran ciertas capacidades. Entonces lo que se quiere es que se trabaje con todos, se trabaje desde la diferencia de todos, se les muestre y se les capacite para hacer mejor y no solamente enfocarse a desarrollar pues como buenos deportistas, sino también desarrollar buenos humanos. Y ya eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿De pronto tienen alguna duda, algo por decir? Bueno, muchas gracias, Andrea y a Jazmín.
Compañeros, entonces, ¿alguna pregunta que tengan frente a lo de educación física? Recuerden que debe quedar todo muy claro para poder iniciar la práctica. Entonces es el momento de hacer preguntas. No, profe, por mi parte todo muy claro. Entonces, qué impresión ver que la educación física es más que hacer ejercicio. Ujú. Sí, profe, por mi parte también todo muy claro y la verdad hay cosas que creo que tenía como el concepto como tal, pero pues no pensé que se trabajara tan a fondo. Ujú. Listo, muy bien, muchas gracias. Entonces, continuemos con el último grupo que sería de competencias ciudadanas, con Joan. Bueno, muy buenos días para todos. Yo les voy a hablar de las competencias ciudadanas los, los estándares, desde los estándares básicos de competencia, ya que este es el documento oficial en competencias ciudadanas. Bueno, para iniciar, hay que recordar que son las competencias ciudadanas, pues las competencias ciudadanas son un conjunto de conocimientos, habilidades, que son habilidades cognitivas, emocionales y comunicativas que hacen que el ciudadano actúe de una manera constructiva en una sociedad democrática. Esto lo que hace es como ofrecer a los niños y a las niñas unas herramientas necesarias para que así se relacionen con otros de una manera comprensiva y justa. También para que sean como capaces de resolver problemas cotidianos. Bueno, ¿cuál es como la propuesta de formación en competencias ciudadanas? Esto es Joana, lo que quiere... una pregunta. ¿Sí? ¿De pronto estás presentando diapositivas? Sí, no se ven. No, solamente veo su pantalla y ya. Está Ay, presentando la pantalla de Meet. pues mira que le di presentar, no sé. Debe Bueno, darle presentar toda la pantalla. Tal vez le dio solo presentar una ventana. una ventana. Ay, no, listo, ya loca. Bueno, como les venía hablando, ahí ya pueden ver la pantalla. Sí, ya ahí ya se ve Listo. la presentación. Entonces, les venía hablando de los estándares básicos de competencia. Aquí un poco sobre lo que es el concepto en competencias. Y la propuesta de formación en competencias ciudadanas, que esta propuesta lo que quiere lograr en el desarrollo de las competencias son los conocimientos que necesitan los niños, las niñas y los jóvenes para así como ejercer su derecho y actuar como agentes activos en una
manera como constructiva en la sociedad, para que así participen activamente y responsablemente en las decisiones pues que se tomen colectivamente, para así resolver como los conflictos, respetar la diversidad y que todo sea como en una forma pacífica. Bueno, las metas de la formación ciudadana en la educación básica y media. Bueno, el énfasis de la formación en competencias ciudadanas es el desarrollo integral humano. Esto implica un desarrollo en competencias comunicativas, cognitivas, emocionales e integradoras que favorecen el desarrollo humano, moral. Más adelante les hablaré un poco más acerca de estas competencias. Entonces nos preguntaremos por qué se integra como a ese desarrollo moral. Bueno, la relación que tiene este desarrollo, las competencias ciudadanas con el desarrollo moral, es que este es un aspecto fundamental para la formación ciudadana, ya que el desarrollo moral se entiende como el avance cognitivo y emocional que le permite a cada persona tomar decisiones autónomas y así realizar acciones que reflejen una mayor preocupación por los demás y por el bien común. Un ejemplo de este puede ser como la empatía, y es como poder como involucrarse emocionalmente o, o estar ahí como ponerse como en el lugar del otro. Bueno, aquí les voy a hablar ya sobre la presentación y la estructura de los estándares de competencias ciudadanas. Estos están divididos en 3 grandes grupos. Cada grupo representa una dimensión fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y contribuye a la promoción del respeto y asimismo a la defensa de los derechos humanos que tenemos como en nuestra Constitución. El primer grupo es convivencia y paz. Este se basa como en la consideración de las personas como seres humanos que viven y sienten. O sea, todos tenemos que tener muy en claro que así como nosotros sentimos y todos los demás también. Entonces, por eso debemos de dar y brindar un buen trato y asimismo recibir un buen trato, también identificar pues, nuestras emociones y pedir como esas disculpas cuando cometemos como alguna falla, hacemos sentir mal, reconocer como eso que hicimos y podemos como hacer sentir mal a alguien. Está en segundo grupo la participación y responsabilidad democrática. Esta ya está como orientada a la toma de decisiones en diversos contextos, pues ya teniendo como en cuenta que esas decisiones deben de respetar como los derechos fundamentales de los individuos, como esas normas, leyes, todo eso que tenemos presente en el medio, por lo menos en el colegio está el manual de convivencia, tenemos nosotros derechos y deberes en la constitución política, incluso hasta en la casa tenemos normas, tenemos derechos y tenemos deberes. Entonces lo que quieren como con este grupo es que depende de las decisiones que se tomen, no vaya como a fallar en esas normas y en esas leyes. Y está la pluralidad, identidad y valoración de las diferencias. Este ya parte como el reconocimiento y el disfrute de la diversidad humana y también tienen como los derechos fundamentales. Entonces todos somos diferentes, pero asimismo tenemos los mismos derechos. Por lo menos no se puede como las personas que se burlan de una persona con alguna discapacidad o algo así, o sea, todos tienen, ninguno es igual, pero siempre tenemos los mismos derechos y todos debemos de respetarnos.
Bueno, ya el documento nos habla de ese tipo de competencias ciudadanas que ya pues debemos como formarnos en ellas para así pues ser como competentes ciudadanos. En estas competencias se encuentran las competencias cognitivas, emocionales, comunicativas e integradoras. Sin embargo, él nos hace como un énfasis también en los conocimientos. Aquí podemos ver al lado como unos loguitos. Esto hace énfasis como a la competencia. Entonces, por lo menos los conocimientos, esto se refiere como a la información que cada estudiante debe saber acerca del el ejercicio que uno cumple como ciudadano. Y ya en las competencias cognitivas, esta es la capacidad para realizar procesos mentales, pero fundamentales como en el ejercicio ciudadano. Por ejemplo, la habilidad para identificar las distintas consecuencias que puede tener una decisión, la capacidad para ver como la misma situación desde el punto de vista de las demás personas y también asimismo para tener como la capacidad de reflexionar, analizar y entre esos aspectos está aquí, las competencias emocionales. Podemos ver que ahí está como un corazoncito. Y esas son como esas habilidades necesarias para identificar y dar respuesta como constructivamente a nuestras propias emociones y a las de los demás. Asimismo, como reconocer nuestros propios sentimientos y como decía anteriormente, tener como esa empatía por las demás personas, donde se vinculen pues todas nuestras emociones siempre y cuando tampoco afecte como a los demás. Están las competencias comunicativas, que son las habilidades necesarias pues para establecer un diálogo constructivo con las demás personas, por lo menos tener esa capacidad para escuchar atentamente los argumentos de las otras personas, asimismo para comprenderlos, pero como a pesar de por lo menos que no tengamos como esa misma idea o esa misma que tengamos diferentes puntos de vista, debemos de respetarlos, escucharlos y comprenderlos, pero esto no puede ir como más allá de que porque no compartimos la misma idea, entonces no, sino tener como esas habilidades comunicativas para así expresar como lo que queremos decir con claridad, con firmeza, pero sobre todo sin agresión. Las competencias integradoras, pues como su nombre lo indica, integran ya y articulan como todas las competencias dichas anteriormente. Por ejemplo, la capacidad de resolver un conflicto pacíficamente, también la habilidad para generar ideas, opciones creativas en los conflictos, la autorregulación que tienen emocionalmente y así sucesivamente, o sea como cuando se aplican de cierta manera en todas las habilidades. Bueno, aquí les voy a mostrar un poco más como nuestros compañeros lo habían dicho, está separado por grados de primero a tercero, cuarto a quinto, sexto a séptimo y así sucesivamente. Podemos ver acá que está el grupo, que es convivencia y paz. Más abajo está como el estándar general, que aquí se refiere que comprende la importancia de los valores básicos de la convivencia ciudadana,
como la solidaridad, el cuidado, el buen trato, el respeto por mí mismo y por los demás, y los practico en mi contexto cercano, hogar, salón de clase, recreo, etc. Y aquí abajo se encuentran como los estándares más específicos y podemos ver a un ladito como cuando estos estándares se cumplen, como cuál es esa competencia que se está como brindando. Entonces, por lo menos cuando comprendo que todos los niños y niñas tenemos el derecho a recibir un buen trato y un cuidado de amor, cuando un niño cumple esto, entonces está afianzando los conocimientos, porque es algo que pues entiende. Y asimismo podemos ver, por lo menos acá abajo, dice que se reconocen las emociones básicas, la alegría, la tristeza, la rabia, el temor, en mí y en otras personas. Como lo hemos dicho anteriormente, esto se refiere a las competencias emocionales. Entonces, este documento también pues nos va dando como en sí los logos y la manera en cómo esto se va cumpliendo. Acá abajo, así mismo se encuentra, está la de participación y responsabilidad democrática con su respectivo estándar general y sus estándares específicos. Aquí al lado también se muestra como cuáles son las competencias que se cumplen. Pueden haber 2 o más competencias, por lo menos aquí que se manifiesta el desagrado cuando a mí o a alguien del salón no nos escuchan o no nos toman en cuenta y lo expreso sin agredir. Entonces se está cumpliendo la competencia emocional y comunicativa. Y en pluralidad, identidad y valoración de las diferencias, también tiene su estándar general, sus estándares específicos, ubicando cuáles son las competencias que se cumplen. Asimismo están pues por todos los demás grados. Bueno, y ya a manera de conclusión, pues podemos ver que las competencias ciudadanas se encuentran en todo momento, en el salón, en el recreo, en la casa, en la calle. Y estas competencias ciudadanas se pueden transversalizar en todas las materias. Por ejemplo, en el lenguaje está como esas habilidades comunicativas que se tienen para otorgar la palabra, para brindar la palabra, escuchar, saber expresar. En sociales se pueden también trabajar desde una manera como reconociendo todas esas culturas, toda esa parte, pues que de cierta manera para así reconocer toda la diversidad. En ciencias naturales, como toda esa parte de no botar las basuras, cuidar los ríos, los mares, los bosques, los animales, porque eso también nos hace buenos ciudadanos y también tenemos que cuidar de nuestro propio espacio. En la educación física, como nos decían nuestras compañeras, está la competencia expresiva corporal y están las competencias axiológicas corporales, que es como vivir con el otro. Y mira como de cierta manera el video nos hace también reflexionar sobre algunas personas que no se sienten satisfechas con su cuerpo, por lo menos la mujer que nos dijo que cambiaría su frente porque de cierta manera en su pasado tuvo personas que la hicieron sentir mal. El hombre de las orejas dijo que quería cambiar sus orejas porque eran muy grandes, y entonces como ciudadanos hemos hecho sentir como mal a una persona
de modo que ya no se sientan seguras, que quieran cambiar algo. Entonces, todas estas habilidades pues hacen que nos formemos como mejores ciudadanos, por eso debemos de implicarlos con los niños en todo momento. Estas también se encuentran cuando brindamos las normas de clase, que pedir la palabra, que no arrojar la basura al piso, que escuchar atentamente a los otros, respetar la opinión del otro. Entonces, ellas están siempre ahí presentes, solo que hay que hacerlo como un poquito más de énfasis y prestarle un poco más de atención. Muchísimas gracias. Listo, muchísimas gracias a Joana. No sé si alguien tiene en este momento alguna pregunta. Profe, ¿será que pueden compartir las diapositivas si pueden, ¿no? Al grupo de WhatsApp, si puedan hacer el favor. Bueno, chicos, entonces sigamos con nuestra agenda del día porque de verdad que estamos como cortos de tiempo, pero vamos a trabajar hasta donde alcancemos, ¿sí? Para que podamos hacer como la lectura de nuestro documento del portafolio. Para eso entonces voy a iniciar compartiendo pantalla. Vamos entonces a trabajar sobre lo que tiene que ver con la propuesta del portafolio de evidencias. Entonces, es un portafolio que surge teniendo en cuenta la normatividad colombiana de cómo los docentes que se encuentran actualmente en el magisterio son evaluados cada año con un portafolio de evidencias. En este caso, lo vamos a hacer virtual, teniendo en cuenta pues como la modalidad de estudio que tenemos actualmente. ¿Cuáles son los propósitos del portafolio? Apropiar el portafolio de evidencias como una herramienta para el desarrollo de estrategias metacognitivas, seleccionando y valorando todo lo que los docentes hacen en sus clases, indagar por el desarrollo de las funciones y competencias de desarrollo del educador que permite el reconocimiento de sus logros, teniendo en cuenta fortalezas, debilidades y gestionando un acompañamiento, seguimiento sistemático y permanente. Bueno, entonces, ¿cuál es el proceso? Tenemos 4 momentos. Primer momento es el momento de la fundamentación, que es el que tendría la primera entrega. Es el momento donde se fundamenta teóricamente la práctica. Entonces, se fundamenta la metodología con la que se va a trabajar, que en este caso es una metodología virtual, pero podemos tener acompañamiento sincrónico y asincrónico también, y la sustentación de las áreas énfasis. Entonces acaba la sustentación de las 4 que vamos a trabajar: lenguaje escrito, artística, educación física y competencias ciudadanas. En este primer momento iría esta fundamentación. Segundo momento, recolección y selección. Ojo, no quiere decir que como la primera entrega es solo la fundamentación, entonces yo voy a recoger evidencias cuando sea la segunda entrega, o sea, por ahí en la semana 11. No, las evidencias se recogen desde el primer día de clase, porque las evidencias se van a recolectar día a día, es decir, entonces ustedes, por ejemplo, tienen su primer encuentro el 24 de febrero, ejemplo, ¿no? Entonces yo coloco 24 de febrero de 2021, evidencias, y desde ese día recojo. Siguiente clase, 1 de marzo, recojo las evidencias. O sea, cada sesión de clase, cada miércoles usted debe recolectar evidencias, sino que en el segundo momento es donde usted entrega las evidencias que lleva hasta la fecha. En este punto se realiza una revisión de evidencias documentales y testimoniales semanales que se van a consignar en el portafolio. Tercer momento es una etapa en la que los practicantes expresan por medio escrito, por medio audiovisual, su valoración sobre las acciones que han realizado en la práctica y sobre sus progresos. Y el cuarto momento es donde tienen la oportunidad de socializar sus portafolios y observar en conjunto los de los demás. ¿Hasta ahí hay alguna duda?
Chicos, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, profe, por el momento no. Bueno, entonces ahora vamos a ver que el portafolio tiene 3 categorías: planeación y desarrollo curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje y actitud y compromiso frente a la práctica. Las evidencias se van a organizar en esas 3 categorías. Usted toma las evidencias de la práctica que hizo hoy, por ejemplo, y las va a organizar. Las puede tener en escritas o testimoniales y las va a ubicar dependiendo de estas categorías: planeación y desarrollo curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje o actitud y compromiso. ¿Cómo hago yo para ubicarlas en estas 3 categorías? Conocer de qué se trata la planeación y desarrollo curricular. Vanessa, ¿nos colabora por favor con la lectura de planeación y desarrollo curricular? Claro, profe. No sé si me escuchan. Sí, claro. Bueno, profe. Dice, hace referencia a las formas de organización y gestión del currículo, además de dar cuenta sobre la apropiación del proyecto educativo y Se le fue el audio, no escuchamos. Profe, la compañera se salió. Bueno, hace referencia a las formas de organización y gestión del currículo, además de dar cuenta sobre la apropiación del proyecto educativo de la institución educativa. Aquí, ¿qué tiene que ver? Se relaciona con el dominio didáctico pedagógico. Aquí entonces va planeación, organización de los aprendizajes, van los videos que se realicen, van los videos de explicación, va todo, las guías de aprendizaje, todo lo que tiene que ver propiamente con planeación y desarrollo curricular en las áreas. ¿Listo? Procesos de enseñanza y aprendizaje. En este proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿qué iría? Da cuenta de las diferentes estrategias de trabajo utilizadas por el practicante con el fin de servir de apoyo a los procesos de aprendizaje de los estudiantes, teniendo en cuenta sus particularidades, niveles de desarrollo y características de los espacios de conocimiento a ser enseñados. Aquí se relaciona con el aprovechamiento de recursos, seguimiento a los aprendizajes y procesos de evaluación. Aquí hay un ejemplo: utilización de recursos educativos digitales, grabaciones de encuentros. Pues recuerde que estamos evitando eso, pero digamos pantallazos de los encuentros donde se ve usted dando su clase, los pantallazos de WhatsApp, imágenes de apoyo, recursos de evaluación, estrategias lúdicas, videos de apoyo para la clase, material seleccionado y utilizado en la clase. En el anterior criterio, en el anterior, pues, en esta anterior categoría, veíamos todo lo que tenía que ver con planeación. Aquí vemos todo lo que tiene que ver con todos esos procesos que yo llevo a cabo para enseñar y aprender, ¿sí? Todos los recursos, todas las guías, todos los recursos didácticos que utilizo. Y finalmente, en este componente, actitud y desempeño frente a la práctica y con la institución educativa. Se relaciona con el liderazgo, la iniciativa, la proactividad, las relaciones interpersonales, la comunicación, la negociación, la mediación y la disposición hacia el trabajo en equipo que facilite cumplir con los diferentes propósitos. Ejemplo, pantallazos de mensajes de estudiantes, acudientes, formato de evaluación de la profesora, que ellos van a hacer una evaluación al final, retroalimentación de sus compañeros, actas de reuniones y asesorías, felicitaciones que le dé la asesora. Entonces, esas serían nuestras 3 categorías para organizar las evidencias. ¿Alguna pregunta hasta acá? Profe, esas evidencias únicamente van en la categoría del segundo momento, que es recolección y selección. No se debe poner en ninguna otra parte. Solo en la de recolección y selección. No entiendo la pregunta. O sea, el segundo momento del parcial es que ustedes me entregan las evidencias, pero las esas evidencias solamente se ponen ahí, en la segunda parte de lo que lleva el portafolio. Ya les voy a mostrar un portafolio y van a poder ver que no es un portafolio segmentado que diga primera parte, segunda parte, es todo completo, solo que usted no, en la primera parte me entrega la fundamentación y ya en la segunda yo ya puedo ver fundamentación más evidencias. Ya vamos a ver un ejemplo para que les quede más claro. Bueno, tipos de evidencia dentro de cada categoría. ¿Quién colabora, por favor, con la lectura?
Yo, profe. Listo, Miguel. Se distinguen dos tipos de evidencias, documentales y testimoniales. La dinámica es que los estudiantes deciden en el momento de recolección y selección cuáles van en el portafolio y deben dar cuánto a las categorías. Las evidencias documentales están constituidas por información escrita que certifica las acciones del practicante en relación con el desempeño demostrado en cumplimiento de sus funciones y contribuciones individuales. Ejemplos: documentos escritos, planeaciones, diagnóstico institucional, fundamentación del portafolio, guías o fichas didácticas, talleres, evaluaciones, actas de reuniones, encuentros sincrónicos y o asesorías, productos y resultados de las actividades con los niños, productos y resultados de las actividades con los docentes titulares, productos y resultados de las asesorías, fotografías, imágenes, videos, grabaciones, infografías, páginas web, blogs, recursos digitales y control de notas y asistencia. Listo, Miguel, muchas gracias. Bueno, esos serían algunos ejemplos de las evidencias documentales. Evidencias testimoniales constituyen pruebas sobre las percepciones y la valoración de los resultados del practicante por parte de diferentes miembros de la comunidad educativa. Puede ser padres de familia que manden mensajes, que la profe titular se los muestre, puede ser la profe titular, pares académicos, niños. Ejemplos: videos, foros, páginas web, redes sociales, evaluación por parte del docente titular, impresiones y percepción de los padres de familia, evaluación por parte de los niños hacia los practicantes, procesos y resultados de autoevaluación. Bueno, hasta aquí, ¿qué dudas hay? ¿Dudas hasta acá? Bueno, no hay entonces. Continuemos. Propuesta para la estructura del portafolio. Debe llevar una portada, una introducción que vendría con la fundamentación, un contexto de la práctica que bien es el diagnóstico de la institución educativa y del grupo, un plan de clase que vendrían siendo las planeaciones y las evidencias por intervención, tema que ya cada evidencia debe tener por sesión. Entonces usted ya coloca el tema general de la clase y ya organiza las actividades por las categorías. Proyección. Nota, no se describe la actividad, solo se menciona de acuerdo a la categoría. Es decir, usted acá en la actividad no me va a pegar la actividad que hizo en la planeación, sino que solamente la menciona, nombre de la actividad o la actividad, ¿cómo se llama? Se propone el siguiente formato para el registro de evidencias. Entonces, fecha, tipo de evidencia según la categoría. Entonces, usted ya coloca testimonial o documental. Actividad, entonces ya planeación, realización de una clase, capacitación, o sea, la actividad que usted realizó. Eso es un ejemplo, ¿no? No se debe escribir la actividad, solo se menciona. Propuesta de evaluación del portafolio B. Entonces acá ya sería es cómo vamos a organizar las evidencias, ¿cierto? Y acá está pues cómo se va a evaluar el portafolio. Pero antes de pasar a mirar cómo se va a evaluar, les voy a mostrar un portafolio de una estudiante como ejemplo, pero teniendo en cuenta que habían otros criterios, ¿sí? Aquí no era sesión a sesión, sino que eran de manera general. Entonces es solamente como para que ustedes vean cómo se puede organizar de manera estructural este portafolio, más no es que así como está este vaya a ir el nuestro. El nuestro tiene unos criterios que están aquí escritos y los hemos leído, ¿listo? Entonces esto es como para verle una estructura. Lo hicieron pues en Genially. Portafolio, estaba la parte de los fundamentos teóricos, entonces sustentación de las áreas, estaba pues la sustentación en lenguaje, en matemáticas y en competencias. Esta es otra práctica diferente de otra carrera y de otro semestre. Podían ver acá en lenguaje cuál era la sustentación de las áreas, ¿sí? Bueno, el enfoque metodológico era pues las clases virtuales. Entonces acá está el enfoque descrito. Diagnóstico institucional, entonces estaba el diagnóstico, el análisis del PI y el plan de trabajo y caracterización del grupo. El diario de campo, bueno, acá pues van las reflexiones, entonces en esta parte también se incorporaron diario de campo, acá están los diarios de campo, y acá ya está la parte de evidencias,
Entonces las evidencias vienen organizadas en las 3 categorías, vea, planeación y desarrollo curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje, actitud y compromiso frente a la práctica. Es una manera de organizarlas. Por ejemplo, ustedes si quieren lo pueden hacer, las evidencias las pueden organizar por sesiones, ¿cierto? Entonces, en vez de colocar las 3 categorías acá, colocan, son 2 maneras de organizar, ¿no? Aquí hay una manera, planeación y desarrollo curricular, entonces yo entro y miro, mire, acá están las sesiones, sesión 1, 2, 3, 4, 5. En la sesión 1, entonces veo que hay de evidencia, ¿cierto? Estas son las planeaciones, están las planeaciones y veo algunos videos como evidencias a esta categoría. Procesos de enseñanza-aprendizaje, entonces veo actividades en EducaPlay, diapositivas, encuentros sincrónicos, valoración de los estudiantes, trabajos de los estudiantes. Mire, organizaron todo lo que va en esta categoría de enseñanza-aprendizaje en diferentes categorías, ¿cierto? Estas categorías no las tiene el portafolio, pero es una manera de darle orden. Ustedes podrían organizarlo, por ejemplo, sesión a sesión 1, tal día, y en esa sesión entonces podrían colocar, en vez de colocar estos 3, podrían colocar la sesión del miércoles 24, ejemplo, y al entrar a ella estarían entonces las 3 evidencias, planeación y desarrollo curricular, procesos de enseñanza-aprendizaje, actitud y compromiso, y las evidencias de estas 3 categorías de esa sesión. O lo hacen así, planeación y desarrollo curricular, y al entrar a cada uno está la sesión miércoles 24 y miraría qué hay. O sea, la manera ya de que ustedes con esa creatividad que tienen, organicen ya pues su portafolio. Y en la parte de actitud y compromiso, entonces está lo que dice la docente asesora, el docente titular, lo que decían los estudiantes, compañeros de práctica y lo que dijeron padres de familia, ¿sí? Entonces algunas evidencias sobre eso, miren, hay audios, pantallazos, acá lo que decía el docente titular, miren, la evaluación del docente titular, las cosas pues que le escribía, lo que decían los estudiantes, pantallazos que cogen de Meet, vea, de Meet o del Classroom, lo que decía la docente asesora en las diferentes, mire, las evidencias pues que se recogían en las notas, acá está. Entonces miren la manera pues de organizar este portafolio. Y aparece la reflexión final, que es como ese análisis de todo lo que se dio en la práctica, que es la entrega final. Entonces, miren que no es algo como que en la primera entrega solo fundamentos, no, ustedes sí pueden ir montando ya todo el esquema de este portafolio, lo pueden ir ya montando y lo pueden ir estructurando y lo pueden ir además retroalimentando poco a poco, fundamentos, entonces yo ya sé que para la primera entrega va, pero le puedo ir ya haciendo la estructura diagnóstico institucional, a las evidencias, a todo para irlo retroalimentando. No sé si aquí, bueno, antes de entrar a preguntas, vamos entonces a ver la parte de evaluación. Primer parcial, que sería la fundamentación, tiene un peso del 20%. Ya la segunda nota, que ya es todas las evidencias que llevan hasta el momento. Bueno, quiero aclarar acá algo. Segundo parcial es recolección de evidencias. Las evidencias que desde el inicio hasta la fecha del parcial van en el segundo parcial, pero el tercer parcial no quiere decir que yo ya no recojo más evidencias y recogí evidencias solo hasta la semana 10 más o menos, o 11 porque era la semana del segundo parcial y de ahí para allá ya no recojo más, no. Yo recojo evidencias de toda mi práctica y en el tercer parcial voy a poder ver las evidencias del corte del segundo al tercer parcial ahí. Sí me hago entender, solo que el tercer parcial ya es que la reflexión y la socialización, pero voy a socializar las 10 sesiones de clase con sus 10 evidencias. O sea, toda sesión lleva evidencias y van a ir ahí guardaditas en esta parte de evidencias, pero no es solamente las del segundo parcial, no, es la de toda nuestra práctica. ¿Listo? Bueno, y eso tiene un peso del 40% en el segundo parcial y finalmente el tercer parcial, que es ya todo, socialización del portafolio, es ya todo el portafolio terminado con las evidencias de todas las sesiones, con todo lo que lleva el portafolio y tiene un peso del 40%. Entonces, ahora sí, escucho si hay preguntas.
Profe, sí, yo tengo una. Para la primera entrega, también nos basamos como en todas las exposiciones, ¿verdad? Para esa fundamentación teórica. Sí, pero aparte de eso, también pueden ustedes investigar autores que hablen de cada una de las áreas y nutrir esa fundamentación. Muchas gracias. Bueno, Joana. Otra pregunta. Bueno, entonces no hay preguntas. Por lo demás, les recuerdo, chicos, que en la plataforma, en nuestra aula virtual, está las fechas para entregar todas las actividades correspondientes a planeaciones. Recuerden que esta semana ya vamos a tener entrega de la primera planeación. Está todo lo correspondiente a entrega de portafolio, diario de campo, todas las fechas estipuladas para esas actividades. Listo. Además, está el documento del portafolio en el aula virtual para que lo lean y tengan bastante claridad sobre lo que debe llevar cada una de las categorías. Listo, compañeros. Entonces, no siendo más, nos veríamos entonces el miércoles. Hoy teníamos también trabajar sobre Genially, pero pues el tiempo está muy corto para dejarlo como ahí, como sin finalizar. Entonces lo vamos a dejar para trabajar el miércoles en lo que tiene que ver con las estrategias virtuales, herramientas sincrónicas y asincrónicas para poder implementar en el aula. ¿Listo? Para el miércoles también entonces voy a recolectar o vamos a socializar lo que quedaron ustedes por investigar, que era más verbos o más maneras de redactar, todo lo que tenía que ver con los contenidos actitudinales. ¿Listo? Entonces, chicos, que tengan una muy, muy, muy buena semana y un feliz día. Gracias, profe. Muchas gracias, profe, igual.